Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos en vivo, espero que sí, que todo bien. Parece en algunos lados que va a llover, pero pues, como ustedes saben, estamos en vivo. Estoy contento de estar en este cuarto programa de Geniales. Y bueno, como ustedes vieron, este tema va enfocado a educación. Y una educación que podría decir es muy distinta. Primero que nada, gracias por estar aquí. Para mí es importante porque permite seguir haciendo temas de interés para todos ustedes. Y bueno, ya para no decir más, les platico un poquito de invitado que por ahí lo vieron en el momento de hacer el promocional y de invitarlos. Y pues bueno, tenemos ahí a alguien podría decir un poco para muchos polémico, una persona que en sus publicaciones invita a la participación, al diálogo, incluso al debate. Él fue mi mentor de una maestría que hice en creatividad en Barcelona, España, y parte de la inspiración que tuve en mi metodología fue su metodología y fue la forma en cómo aprendí una forma muy poco común, pero ya irán viendo eh, esta parte que les irá explicando. Él es maestro de extracción por más de 40 años. Imagínense, si hacen la cuenta, creo que va llegando a, yo creo, más de 50,000, 60,000 alumnos, y si no es que mucho más. Abogado, litigante, fiel seguidor de la creatividad, que ha sido una de sus apuestas, de la disrupción, de ciertas metodologías, sarcástico, católico, guadalupano. Parece que su perfil podría estar llena de muchas contradicciones, pero bueno, él nos explicará en algún momento. Y bueno, es conocido por muchos alumnos, profesores, amigos, directores, políticos. Y bueno, él es René Morales, el maestro que está aquí con nosotros. René, bienvenido. Saludos a todos. Y pues ya estamos listos para esta charla que más que emocionante yo estaba contento de compartir. Por fin se me hizo, hemos compartido diálogos en la escuela en algunos momentos, pero bueno, en este sí vamos a estar enfocados a lo que es educación y a lo que es parte de su pasión y también la mía, que es creatividad. René, gusto que estés aquí con nosotros y para detonar esta conversación y tú comiences a compartirnos. Te voy a hacer una pregunta que le hago a todos los invitados. Perfecto. Si tú te consideras una persona genial, ¿y por qué? Eh, sí, sí me considero una persona genial en muchísimos aspectos, en otros no, sí. Pero mira, ese es el primer grave problema, porque cuando uno afirma lo que realmente cree que es parte de su personalidad, puede sonar muy chocante, muy pesado, ¿verdad? Que de hecho ese era la primera gran problema que yo tenía cuando en la primera clase, ya fuera en prepa, hace muchos años en el Instituto Lux o en el CUM de la Ciudad de México, o bien en la Salle, que me pasaba cada vez que empezaba los cursos y decía yo estas cosas. Yo creo que todo el mundo pensaba, bueno, este tipo es un pesado, por no decir una palabra de 5 letras, ¿verdad? Que termina en on. Pero la realidad es que enfrentar al mundo con niveles o criterios de humildad falsos, pues no, yo nunca lo he hecho, ¿verdad? Yo digo lo que veo, yo digo lo que soy y punto, ¿verdad? En ese sentido, pues desde niño he sido así, ¿no? Pobres de mis papás, porque sí sé que mi madre y mi padre también sufrieron un poco conmigo, pero me compuse a partir del sexto de preparatoria, ya a partir de ahí como que ya mejoré, creo. Oye, René, pues, ¿quién es René? Es que muchas veces vemos que publicas, pero creo que es el momento de que nos compartas un poco en tu abstract. Ahí está muy sintetizado. Sí. ¿Quién es René? Sé que a veces es complicado definirlo, pero tú lo has dicho algunas veces.
¿Quién es René? ¿En qué piensa? ¿En qué cree? Mira, yo, por azares del destino, nací en una familia pues yo creo que éramos clase baja en un inicio, de padres que trabajaban en el comercio, en la Merced, en la Ciudad de México. Viví muy cerca de la Merced hasta los 6 años, 7 años, pero pues salí de una familia después que llegó a la clase media. Nos cambiamos de casa y nos fuimos a la colonia del Valle, a la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, por si alguien se ubica por ahí. Y entré al Colegio México, el CUM de Hermanos Maristas. Allí estuve toda la prepa. Y después, por circunstancias muy especiales, bueno, yo viajé a Estados Unidos, chico, y después viví cerca de como 8 meses o una primera temporada en Estados Unidos de intercambio, y pues realmente me ha alimentado del lado mexicano en cuanto a cultura, valores, el trabajo. Soy católico, sí, nunca, siempre he considerado que es algo que me ha caído muy bien a mí, la religión. Eh, Después conocí a los jesuitas. Bueno, los conocí en la prepa porque acaban de cerrar el Instituto Patria. Entonces hubo maestros jesuitas que fueron a dar clase a prepa porque recibimos como 3 salones del Instituto Patria de jesuitas que cerró en la Ciudad de México. Ahí los conocí y yo creo que en gran medida los jesuitas me echaron a perder, ¿no? Inicialmente, porque son los que me trajeron a León también a dar cursos. Yo estaba ya, regresé después de Estados Unidos y llegué a dar cursos de política, que, bueno, por la carrera se prestaba y la política siempre me había gustado, ¿verdad? Y de política y de análisis económico aquí a trabajadores en la ciudad de León, y nos ponían las cruces de repente los empresarios, ¿verdad? Pero yo creo que era una forma de llevar la cultura también política a una ciudad muy tecnológica, que es León, sí, ciudad de trabajo, y en donde pues tradicionalmente tenían valores muy centrados de alguna manera en la religión católica, pero también yo creo en un tipo de trabajo muy, muy difícil de relacionarlo con la cuestión laboral, ¿verdad? Es un reto, ¿verdad? Entender que León creció a partir, sí, de las grandes empresas de calzado, pero esas empresas de calzado, pues realmente cuando yo empecé a llegar a León en 1975, pues los sueldos eran escandalosos, ¿no? Entonces era crear conciencia a partir de estos cursos promovidos por los jesuitas en los trabajadores. Fue un escándalo, obvio, pero pues me recibieron muy bien aquí en León, primero los grupos de trabajadores, hombres y mujeres, y por azares del destino me casé con una leonesa, y en 1979 llegamos aquí a León 80. Yo trabajé primero en el campo, trabajando con campesinos, pero empecé a dar clases en el Lux como una materia de servicio social, y al año me contrata la Ibero y me contrata el Lux, y ahí es donde empiezo de alguna manera a generar estos conceptos de creatividad, porque siempre he sido como muy raro para dar las clases, ¿verdad? Como que así me sale. Yo la creatividad pues no la aprendí, sino como que mi estructura mental y mi capacidad de expresión está en función de hacer que otros yo descubrir y hacer que otros descubran puntos de vista, perspectivas, visiones diferentes, ¿no? Entonces, pues yo salí así. Las leyes creo que me catapultaron para estudiar muchas otras cosas, porque también en la universidad estudié algún seminario de arquitectura, algún seminario de historia del arte y un seminario de diseño, ¿sí? Entonces de ahí me dio el gusto por el diseño también. Claro que también iba uno a esas clases porque las chicas más guapas de la universidad en la UAM, UAM Azcapotzalco, estaban en diseño y estaban en la arquitectura, ¿verdad? Entonces, pues sí, era plan con maña, pero a mí me sirvió, ¿no? Enormemente. Pero bueno, por azares del destino me caso con una leonesa, Connie Ayala Medina Mora, y aquí llegué. Y tanto en el Lux como en la Ibero, que empecé dando las clases ahí, pues nos divertíamos muchos, ¿verdad? Mucho, mucho. Se me ocurrían unas cosas de locura, pero los alumnos también me seguían la corriente, y me di cuenta
que una clase basada en la libertad amplia y en la libertad de expresión dejaba mucho más que una clase bajada en una disciplina brutal, como la que a mí me había tocado en los colegios maristas, de repente, sobre todo en la primaria y en la secundaria, que los maestros eran terribles, pues no. Y entonces, allí fue donde empecé a deseducar. Claro que en algún momento me llamó la atención el maestro Jiménez, Silvio Jiménez, que era la persona que se encargaba de vigilar la disciplina ahí. Pero mira, fueron entendiendo y hicimos muchas cosas extrañas, como salir a caminar o correr a pleno sol y en el campo de tierra, pero también era parte castigo, ¿no? Para que se tranquilizaran los chavos de prepa. Y en la Ibero yo partí de la premisa de que alumnos de carrera son alumnos inteligentes y hay que tratarlos de manera inteligente. Entonces, siempre me metí mucho al análisis con textos muy buenos de universidad, que sabía que habían tenido buen éxito en Europa o en Estados Unidos, y no había internet, o sea, todo era por revistas y periódicos que uno conseguía por fuera, que llegaba aquí a León el Cambio 16, una revista española, y llegaba El País, y llegaba el Paris Match también de repente. Entonces llegaba creo que el New York Times también en Sanborns. Entonces como que uno de repente compraba esos periódicos para decir, bueno, ¿qué es lo último, no? Y a pedir libros y conseguir libros. Cuando uno viajaba a Estados Unidos, de repente me traía algunos libritos, ¿verdad? Pero la realidad es que medio me lo inventé, ¿no? En el transcurso de ir caminando de mi casa, yo vivía en La Andrade en aquellas épocas, al Lux Viejo, que ahora está el Fórum Cultural ahí iba pensando, bueno, ¿y cómo voy a dar la clase ahora? ¿Y qué les voy a hacer? ¿Y qué les voy a proponer? Etcétera. Entonces, pues desde esa época se empezó a parar de alguna manera la creatividad. Y se fue de manera orgánica. Pues sí, la realidad es que sí, pero mucho me lo inventaba, ¿eh? Yo veía mucho cine y decía, mira, qué interesante, podría hacer algo relacionado. Sí, y bueno, dejo la Ibero, después de una bronca que me aventé allá con el rector, y llego a la Salle inmediatamente. Me corrieron el 13 de diciembre, creo, el último día de clases, y el 14 de diciembre me estaba hablando el hermano Álvarez, el hermano perro, como le decíamos nosotros, y me sacan una cita con Torres, Alejandro Torres, que me contrata y me dice, pues quiero que me des clases porque me han dicho que das unas clases muy locas, ¿no? Y entonces, muy locas, así esa fue mi carta de presentación, la locura, y entré a la Salle, a diseño, y la primera clase que me tocó abrir, real, era una clase que no tenía nada que ver, que era cuestiones de cómo cobrar en diseño. Yo sabía algo de cobrar en comunicación, porque me había trabajado en algunas cosas de publicidad, y entonces ese fue un cursito que se lo di pues pues ya ni sé qué generación, ¿no? De Lux, pero estaba probablemente Cristina Carpio, Verónica Méndez, me acuerdo de esa generación, ¿no? Que ahora son maestros de la Salle, Verónica no. Pero pues desde ahí empecé y me dieron la materia de creatividad porque había sido un desorden esa materia, ¿no? Nadie sabía cómo darla, había sido, etcétera. Y yo la verdad no sabía, pero en el transcurso de la colonia Andrade al cerro, aquí en el campestre, la primera clase, pues me la inventé. Y creo que fue una presentación medio burlándome sarcásticamente de los lugares donde venían todos los alumnos. Claro que era diferente, ¿no? Pero el sarcasmo es algo que también ha venido pues toda mi vida. Y se me ocurrió empezar a trabajar sólidos y de habilidad gruesa. Para mí, el punto de partida de la creatividad fue a partir de descubrir los libros de Bono, de Edward de Bono, uno sobre todo muy importante que es Pensamiento Lateral, de hace siglos, ¿verdad? Ese libro, pero ahí me di cuenta que la clave era conectar el cerebro y me di cuenta por qué yo pensaba de esa manera. A mí de niño me estrellaron con un poste de metal en el colegio y perdí la conciencia durante 3 horas y después tuve amnesia durante una semana y cuando recupero me doy cuenta que ya no podía memorizar números, o sea, me costaba mucho trabajo. Entonces yo creo que mi cerebro de alguna manera como que se movió de otra forma y ya después en la universidad descubrí estos libros de
de Bono, y después descubrí otro tipo de Harold Gardner, que empezaba a escribir también sobre creatividad, y varios de ellos. Sí. Y me di cuenta qué es lo que había pasado con mi cerebro. Entonces dije, pues yo voy a reproducir esto con los chicos. Para mí el punto de partida es, un profesor tiene un semestre para cambiarle el sentido de la vida a los alumnos en su perspectiva de conocimiento. La vida personal es de sus familias, pero sabemos que los maestros de repente o siempre tienen que enfrentar también algo relacionado con la vida de sus alumnos en lo personal. Pero yo partía de la premisa, si yo los trato de convencer lentamente de que cambien, no lo voy a hacer. Pero si yo los destruyo, los reconstruyo, Claro. es más rápido. Esa técnica la aprendí de las películas de Rambo y de los Marines norteamericanos y todo eso, ¿verdad? En donde rápidamente destruyes y reconstruyes, pero con una perspectiva diferente. Y así creo que yo enfrenté la creatividad, ¿no? Esta es la... Adelante, adelante, termina. Sí, no, y claro que por eso ese primer semestre de creatividad en La Salle, pues hace muchos años, en el 86, era de locura, ¿verdad? Y por eso lloraban los chicos y las chicas, y se salía a la mitad de los salones y cosas así. Pero fíjate, o sea, saliéndose a la mitad de los salones, sacábamos generaciones de más de 60 alumnos, 70 alumnos, ¿no? O sea, la gente realmente estaba interesada, ¿no?, en cambiar. Y claro, también me tocó el boom del diseño en México. Sí, yo el diseño es intuitivo y claro que me he preparado a lo largo de muchos años, pero mira, hay mucha gente que me critica, pues me critica fuerte porque dice, tú no eres diseñador, ¿por qué hablas de diseño? Pues quiero decirles que yo creo que el diseño es parte de la misma estructura de pensamiento que tenemos todos. O sea, en ese sentido, si tú le das poco a poco a cualquier persona pistas para entender el diseño llevado a la práctica para solucionar problemas, el diseño en niveles estéticos para entender la belleza, el arte y producir arte, y el diseño funcional, yo le llamo así, para innovar, para mejorar en términos ingenieriles procesos, pues se vale, ¿no? Y eso es lo que yo hago. Claro que me he preparado, ¿verdad? A lo largo de mucho tiempo, pero bueno, hay muchos diseñadores que me ponen las cruces, ¿no? Por eso, ¿no? Y pero bueno, ahí está el trabajo, ¿no? El trabajo y la cantidad de alumnos que he sacado con esas expectativas de creatividad, ¿no? De ser creativos. Y ahora sí, como alguien dijo, un político, ¿no? Que la historia me juzgue, ¿verdad? A mí me vale, Wilson. O sea, yo firmemente creo en eso y bueno, lo he hecho toda mi vida, aunque ya me doy cuenta que ya estoy al final de mis tiempos como maestro, ¿no? En la universidad, yo creo. Oye, René, pues bueno, yo creo que esto sirvió por mucha gente que te conocemos en algún momento, pero no sabemos porque creo que has pasado un breve resumen del por qué llegas a este punto e integrando ideas ha sido de una forma muy natural y de acuerdo a cómo te iban sucediendo las cosas, y que tú te arriesgaste en un momento a inventar y a animarte y a lanzar. Y esto provocó en algún momento, sigue provocando, sí. Comparto, incomodidades también en personas, incomodidades incluso en sistemas. Compártenos si alguna experiencia de algo que tu misma forma de enseñanza haya movido un paradigma, haya movido un sistema. Creo que sí, es interesante por toda la gente que no te conoce y de la que no te conoce que ni siquiera sabe cómo esta parte. Mira, ha habido varios, te voy a platicar dos que son creo que muy chistosos. En algún momento ya en La Salle, como en el, no sé, probablemente 87, 88, un padre de familia muy pudiente pidió que nos invitó a comer a Luis Eduardo Cervantes y a mí para platicar sobre lo que él veía en diseño. Su hija estaba estudiando diseño industrial. Y resulta que el señor nos decía que estábamos equivocados porque teníamos que vincular el diseño a procesos productivos de las universidades con la empresa, ¿no? Y bueno, me acuerdo muy bien que fue en el Rincón Gaucho y ahí le explicamos, bueno, básicamente le expliqué yo cuál era la perspectiva
de hacer una carrera basada en la creatividad y no basada en la producción o lo que necesitaban los empresarios exclusivamente. Y bueno, fue un broncón, ¿verdad? Fue un broncón porque después de la comida, como el señor, pues evidentemente elegimos que zapatero a tus zapatos, o sea, tú dedícate a lo que haces, a tus negocios, que eres buen empresario, y déjanos la parte de la educación que nosotros ya hemos visto que está funcionando, y va a salir bien. No hacer el cuento largo, la chica salió de la carrera, el señor nos echó toda la tierra que te puedas imaginar, después fue una persona muy cercana a uno de los presidentes, al presidente que salió de aquí de Guanajuato, pero mira, la realidad es que con el tiempo creo que hicimos bien. Sí, al principio hubo gente como que nos pintó, ¿verdad? Las cruces, porque decíamos que improvisábamos. Y sí, claro que sí, pues la parte de la creatividad es improvisación. Y el miedo a la improvisación, o sea, se sigue teniendo miedo a la improvisación y a la experimentación todavía. Claro, pero mira, eso me llevó a pensar que cuando tú estás consciente y te has preparado y sabes que ha resultado porque lo has visto con los chicos, son mejores chicos, son mejores profesionistas cuando son creativos, a defender tu punto de vista donde sea, con quien sea y en el momento que sea. Ahora, la realidad es que los creativos somos incómodos, ¿no? Somos muy incómodos porque decimos las cosas como vemos. Muchas veces la gente no lo ve, o sea, no lo ve porque le falta echar a andar la rata que tiene uno en el cerebro más rápido, ¿verdad? O sea, no los critico porque cada quien venimos de procesos diferentes, ¿verdad? Pero un creativo siempre va a ser un perseguido. Así es que, mira, si alguien quiere ser creativo, que se vaya preparando, ¿no? Porque van a buscar controvertirlo, pelearle, decirle que está loco, que no va a funcionar, que eso que se está imaginando nunca va a suceder, etcétera. Pero mira, si yo te platicara a todas las personas que me han dicho a lo largo de muchos años, tú nos lo dijiste que iba a pasar, bueno, X. ¿Qué es la otra cosa de la creatividad? La creatividad te permite percibir muchas cosas que a futuro van a suceder y eso solamente lo puedes hacer cuando en la creatividad aglutinas holísticamente varias disciplinas al mismo tiempo. Ahorita está muy de moda esto del rollo del cooperativo y los análisis transaccionales y todo ese tipo de cuestiones. Eso lo vio de Bono hace más de 50 años. ¿Sí? El pensamiento complejo se lleva viendo también hace 50 años, nada más que no lo conocían, ¿sí? México tiene un grave problema porque somos muy lentos para cambiar y somos muy lentos para cambiar porque somos un país de tercer mundo que debido a su situación económica, las personas tienden a tratar de conservar los empleos a como dé lugar y entonces no arriesgan. Les da miedo ser creativo en ese sentido, ¿verdad? Y por eso a veces los cambios son tan difíciles y en la educación también, ¿eh? Exacto, y coincido contigo, la creatividad no es suavecita, no es bonita, tiene que ser chocante incluso, o sea, yo comparto contigo, digo, yo también doy creatividad actualmente, sí. Parte de esta metodología que bien aprendí y que sé que es para un mucho mejor aprendizaje, moverlos desde este sistema de conformismo y tiene que ser shock, porque si no, no hay este avance y no hay una autoconciencia de decir es que creo que sí, hay más formas de resolver una situación y hay más formas de resolver problemas. Y pasa ahorita con la parte virtual, ¿no? Que llegan los chavos tal y que les digo, resuélvanlo. Es que llegué, está bien, bienvenido, qué bueno que llegaste, pero se te fue el internet, pues resuélvelo, punto. Y creo que parte de la creatividad es incluso cosas tan elementales, saberlas resolver, porque hay este brinco que ni siquiera nos damos cuenta de ver estos detalles. Sí. Oye, René, ¿qué ha cambiado en ti en esta parte educativa de creatividad? Por ahí dicen, y a mí yo me tocó esa parte donde era un René rudo, que calificaba, que decía su trabajo no sirve, le hace falta, zánganos. ¿Qué ha cambiado en ese tiempo al René que ahora educa? ¿Hay una diferencia?
Sí, 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 claro. Ahorita ya soy muy buena gente, soy educado, ya no les digo, Renis, todo el mundo dice Renis, ya no, ya yo, me ya, dicen Renis, Renis, sí, ya no me dicen su majestad o su excelencia, pero mira, te voy a decir qué es lo que ha cambiado. Nada, no ha cambiado nada. Lo que ha cambiado es el lenguaje, ¿no? ¿Por qué? Yo me he dado cuenta y me di cuenta desde tiempos que había gente que salía de la materia no porque no pudiera, sino porque me tenía miedo, ¿sí? O porque yo le representaba algo agresivo. Entonces llegó un momento en donde pensé, bueno, ¿y si cambiamos de alguna manera la actitud y se quedan más personas, no sería mejor? O sea, realmente me toca a mí como maestro cuestionarlos tanto al grado de hacerlos temblar y dudar y salirse. Y yo dije, eso le toca a sus papás y le toca a la vida, ¿sí? Entonces empecé a cambiar la forma, pero mira, el sarcasmo se ha vuelto más educado, ya no es tan brutal como te tocó a ti, ¿verdad? Pero creo que realmente también me han educado los alumnos. O sea, yo tengo que agradecerle a los alumnos porque me han hecho sensible, me han hecho como, ¿cómo te podría decir yo? Como una persona, como más perceptible, ¿no? Tratar de entender a las personas. Yo siempre me he acercado a los alumnos y les he preguntado cómo se sienten, cómo van y todo ese tipo de cuestiones, pero les costaba trabajo hablar conmigo, ¿verdad? Sobre todo al principio. Y creo que en el paso del tiempo lo que se ha mejorado mucho es esa relación. Realmente yo salgo siendo muy, muy buen amigo de todos mis alumnos, alumnas en general, y conservo la amistad, ¿no? En ese sentido. Ahí ha cambiado. Dos, con los que soy más intolerante a veces es con la gente dentro de la burocracia en la universidad o a veces algunos compañeros maestros en las discusiones. Soy más intolerante, te voy a decir por qué. Porque creo que muchos maestros, no nada más hablo de la Salle, hablo de la Ibero, ya hablo también del TEC de Monterrey en general, se han dedicado a prepararse de una manera muy estructurada, pero han olvidado, sobre todo en diseño, el área de la preparación pedagógica en términos de creatividad y enseñanza del diseño. Y no se han renovado. O sea, yo creo, y eso es una ventaja que tienen los del TEC frente a nosotros, que si el maestro habla inglés o francés, va a leer el doble o el triple. Y nuestros maestros muchas veces nada más hablan español y nada más se documentan en español. Estamos perdiendo todo el conocimiento. El conocimiento viene en inglés en los textos, ¿verdad? Hoy que ya tenemos acceso a todo lo virtual a través del Kindle y todas estas formas de comprar libros electrónicos, no te imaginas la cantidad de libros que podríamos estar leyendo los maestros para mejorar nuestra didáctica, ¿no? Entonces es un crimen que tú pasas, o bueno, pasábamos por un salón y ves el libro que están utilizando y dices, híjole, este libro es de los 80s, no friegues, ¿sí? O pasa una clase y les preguntas, oye, ¿sí qué libro llevan aquí? No, pues no llevamos libro, como que el profesor nos dicta algo o nos da unas hojitas, o no puede ser posible, ¿sí? Entonces, sí me he vuelto más intolerante en eso. La gente paga muchísimo por la educación privada, ¿sí? Y creo que ahí deberíamos ser más exigentes. Y te voy a decir la verdad, las maestrías, los doctorados son importantes, pero si la maestría y el doctorado no te permitió salir del nivel de licenciatura y pasarte al pensamiento complejo, análisis crítico, de nada sirve esa maestría y ese doctorado, ¿sí? Entonces, ahí creo que me he vuelto más intolerante. Creo que en la educación hay momentos en que debes de alguna manera decirles a los alumnos, oigan, si ustedes son inteligentes, ¿cómo es posible que entre ustedes no puedan discutir? ¿Cómo es posible que consumas sin pensar? ¿Cómo es posible? O sea, muchas cosas que yo establezco como de análisis o de crítica, pero que no me toca hacerlo a mí, sino les tocaría hacerlos a otros maestros en otras materias. Eso es lo que me preocupa, el sentido crítico de los maestros dentro de sus propias clases, aún en las clases que son muy técnicas, porque el principal problema
que vemos, yo lo veo en diseño, es que el diseño es una carrera que surge con la revolución industrial, ¿sí? Paxton y Macintosh, ¿verdad? Básicamente, ¿no? En Glasgow y en Londres, ¿verdad? Y surgen porque el desarrollo económico exigía, necesitaba ese tipo, ¿verdad?, de carreras. Y con el paso del tiempo, no concibo yo globalización ni neoliberalismo sin un diseño vinculado a la tendencia y vinculado al consumo no necesario, ¿sí? Esa es la realidad. Entonces, cuando en carreras como el diseño, la comunicación o la mercadotecnia no hay sentido crítico, tenemos una situación como la que estamos viviendo ahorita, ¿no? Una saturación de productos no necesarios, productos necesarios de baja calidad y con poco acceso para las grandes masas, y gran culpa de esto son las universidades, ¿no? En donde el sentido crítico ha desaparecido, ¿verdad? En gran medida, y en el diseño esto también es, creo, muy importante, ¿no? En todos los diseños, yo diría, ¿verdad? Y la creatividad tiene la obligación de hacer ver estas cosas. Una persona creativa se da cuenta de esto. Sí, claro. perdón. No. Sabes que añadiendo lo que dices, creo que es una falta también de cómo sabemos los profesores estructurar nuestro pensamiento. Porque si bien hay especializaciones, posgrados, maestrías, doctorados, pero al final, si nuestra estructura no logra cambiar, ¿de qué sirve la maestría, el doctorado? Yo creo que, añadiendo lo que dices, es una falta también de estructura del pensamiento, de cómo nosotros funcionamos y cómo somos capaces de adaptarnos a nuevos paradigmas y de modificar el lenguaje, porque también esto es creo yo, René, que también es un asunto de lenguaje. Ah, claro. Como tú dijiste, ¿no? Sigo siendo el mismo, pero que cambia el lenguaje. Claro. Aunque al final sigues teniendo como esta parte máxima del rectora de creatividad, pero yo siempre he dicho, hasta en los negocios, el diseñador, seguimos, comunicólogo, quien sea, seguimos manejando el lenguaje de carrera. Cuando al momento de abordar a un cliente, cuando al momento de abordar a la persona, quien va a adquirir mis productos, mis servicios, mis diseños, tengo que adaptar mi lenguaje. Y desde ahí, este cambio de lenguaje es lo que muchas veces, como profesores, no hay esta enseñanza y esta modificación. Pero te voy a decir por qué no hay. Porque muchos de nuestros profesores no tienen la experiencia laboral amplia también. O sea, lo dijo por aquí. Yo creo que es muy importante que el profesor que esté dando clase en la universidad siga teniendo contacto con la realidad. O sea, ¿cómo puedes hablar de diseño si no les dices que el diseño se tiene que vender? Si no, no es diseño, ¿sí? Si no es arte. ¿Cómo les puedes hablar de diseño si no les enseñas a costear? ¿Y cómo les puedes hablar de diseño si no les dices, oye, terminando tu carrera de diseño, métete una maestría, pero no de diseño, métete una maestría de finanzas, de mercadotecnia, claro, de desarrollo e innovación? O sea, métete una maestría que te dé para comer, pero no ahorita, sino dentro de 5, 10, 15, 20 años, ¿verdad? Entonces, ahí a los maestros yo creo que nos falta perspectiva, o les puede faltar perspectiva, cuando ya te falta el trabajo real, ¿sí? O no estás con trabajo real, ¿verdad? Y yo te voy a dar un ejemplo. Una persona, yo diría, un empresario que es inteligente, sabe que él maneja perfectamente la administración, maneja perfectamente criterios económicos y financieros, pero debe tener la habilidad para rodearse de las otras personas que le complementan de alguna manera la empresa, ¿sí? Eso es muy importante. Ese es un buen empresario, es un empresario creativo. Y cuando se da cuenta que si paga mejores salarios y si paga, por ejemplo, por un poco de educación de algunos, digamos, de sus trabajadores que tienen puestos directivos o puestos de mando, va a mejorar la calidad en el trabajo y la eficiencia en el trabajo, ¿sí? Claro que ahorita, por la circunstancia pandémica, tú dirías, no hay que hacerlo ahorita porque está bien duro. Ahorita es cuando hay que hacerlo. Ahorita claro, es cuando hay que hacerlo porque tienes que generar nuevas opciones
para sacar a la venta productos y pensar en otros productos que se van a vender en estos dos próximos años, 5 o 10. Entonces, un buen empresario ahorita está buscando un buen diseñador, un buen ingeniero industrial con elementos de creatividad que le permita visualizar hacia el futuro, no a los mercados inmediatos. O sea, y de forma inmediata ahorita, y creo que muchos empresarios no me dejarán mentir, es trata de sacar lo que tengas, ¿sí? Están desesperados, evidentemente estuvieron parados. Pero yo creo que a futuro ahorita la economía, sobre todo la mexicana, que es un desastre, evidentemente, tiene que optar por los mercados locales y regionales. Ahorita no piensas en la globalización, por amor de Dios. O sea, hay una cantidad de elementos diferentes. Y en función de estos criterios, yo creo que es importante de alguna forma repensar en gran medida muchísimos, ¿cómo diría yo? Muchísimas formas de hacer el negocio, ¿no? Yo creo que hay mucha gente muy capaz, porque yo los conozco, además, aquí en León hay gente muy capaz en el área de negocios, ingenieros, diseñadores y mismos, yo diría, pues, administradores, que tienen esa perspectiva, porque yo los he visto, yo he platicado con ellos, etcétera, pero ahí te va el punto, es el miedo, ¿sí? El miedo a tener que recrearse ahorita en tiempos de crisis. Claro. Yo siento que las crisis que ha habido en mi vida me han permitido recrearme, ¿sí? Pues yo lo he visto por ese lado, ¿verdad? Claro que te da miedo y claro que le sufres y claro que te da ansiedad, ¿verdad? Pero, pues, ahí están los negocios también. O sea, yo le he aprendido a JP Morgan, a Bill Gates, a Jobs, que lo adoran todo el mundo. Oye, estos tipos hicieron sus grandes negocios en tiempos de crisis. Eran unos tiburones, ¿verdad? Incluyendo Bill Gates, ¿no? Y Steve Jobs, peor, ¿verdad? Eran unos tiburones, pero, o sea, sabían hacer business, pero aprovecharon los momentos de crisis para hacer el business, porque el momento de crisis es un momento en donde surge la creatividad, por dos razones. Por buscar nuevos productos, o sea, crearlos de la nada, o por innovar. Y entonces, ahorita estamos en un proceso de esta naturaleza. Eso es lo que a mí me llama la atención. Pero, ¿qué es lo primero que te dice un alumno cuando tú le dices en creatividad? Oye, hay que hacer un salvavidas con puros retazos de plástico, en donde haya una bolsa con un estanca, en donde vas a meter tu sándwich, nos vamos a ir a la sierra y la vas a cruzar. Lo primero que le dices, ¿y cómo lo hago? Y cuando tú le dices, así como les hacía yo, que no puedo decirlo al aire porque es una leperada tremenda, pues es tu problema, ¿verdad? Tú resuélvelo. Pero te voy a decir una cosa, si en la bolsa donde va tu comida y va tu cambio de ropa, tu recambio de ropa, no es estanca, o sea, no se inunda, te vas a quedar sin comer y te vas a ir mojado de regreso a León, ¿no? Íbamos a los panales, se llamaba, ¿no? Y mira, aprenden, de repente dicen, no, ¿cómo me va a ganar el desgraciado de René? ¿Cómo me voy a regresar mojado y sin comer? Aprenden. Es lo mismo que debemos de hacer ahorita, ni modo, tenemos que buscarle y aprender, ¿sí? Yo creo que la educación privada y la educación de élite de las universidades públicas es buena. Yo lo he visto, yo tengo un hijo viviendo en Nueva York, viajo razonablemente seguido a Nueva York y platico con americanos, norteamericanos, y mira, la neta que no les pedimos nada en esa área, nuestros alumnos pueden competir en cualquier parte del mundo, pero hay que vencer los miedos, ¿no? Para mí eso es importante. Oye, René, ahorita vamos a entrar a la parte del paradigma de la educación y concuerdo con las crisis. Incluso en las crisis es donde yo considero que se ve más visible esta necesidad y nos permite conectar de una manera, como tú dices, más creativa, ¿no? En las crisis se ven visibles muchos entornos y es cuando debemos de entrar, pero el miedo nos paraliza incluso a expectativas que ni siquiera son de nosotros, siempre pensando en las expectativas de los demás. Saludos, voy a mandar saludos a todos, Tavo, Lupita, muchos te mandan saludos, René. Saludos a Yané, todos. Yasumi, Greta, Merlina, Emanuel, América, Ceci, Gil,
Ave María Purísima. Sofía, Paula, Sana, Sara Gómez, Armando, Jimena, Adrián, Sofía, Gabriela. Y comentarios, dice José Arturo Morales Tirado. Es Palero, es mi hermano. Ese es Palero porque es mi hermano. No, y ahorita te digo quién también. Mi mamá también dio su comentario y ya, primero te reclamó y ya es tu fan ahora. Bien, bro, educar los patrones impuestos desde el poder para educarse. Obviamente pone paréntesis, educaré, guiarse desde uno mismo y nuestras potencialidades mayores desde nosotros, el contexto que nos rodea. Abrazo desde San Miguel Allende. Saludos, José Arturo. Gusto en conocerte. Fernanda también manda saludos. Alberto Castro dice, pienso que es muy importante que un maestro tenga que tener también experiencia laboral y no solo de lectura. Ya en esa experiencia laboral abre más el panorama. Manolo dice, nadie puede enseñar lo que no conoce. Bien, Joni. Guadalupe Nava, mi madre, fíjate lo que dice, una pregunta indiscreta. Yo no sé si René fue tu maestro. La verdad que te dije que te iba a volver loco. Es que señora, me decía constantemente. Espérame, señora, con todo el respeto, pero usted me lo mandó ya loco, ya venía así. Yo nada más lo pulí, perdón. Y después dice, felicidades, eres de los míos. Te dice René, Mauricio Velázquez, los mejores maestros. Fuerte abrazo, Jerry René. Mónica del Pilar, saludos, Moni. Bueno, y a todos, Sofía Villanueva, Frida Valdés, también alumnos míos, Chelsea Reyes, saludos de tu alumna favorita, René. Quería decirles a todos, porque es súper importante, abona, no estén conectados, es un gusto que de verdad su tiempo lo dediquen un ratito aquí con nosotros. Y vamos a este tema central, René. Creo que no nos vamos a pasar más de una hora, no le hace. El tema central. Paradigma educativo en México. ¿Hacia dónde va la educación en México? Yo tengo cierta incertidumbre y veo comentarios, perspectivas de personas, colegas. Hay este cierto miedo de a dónde va este paradigma. La educación que ahorita estamos viviendo, ¿qué está pasando? O sea, ¿vamos al hoyo? ¿Hay una oportunidad de cambio o súper bien? Yo creo que vamos al hoyo, definitivamente. Cuando un país no le otorga por lo menos el 7, el 8% de su presupuesto a la educación, está acabando su propia tumba. En este sexenio no se ha dedicado ese presupuesto, pero tampoco en el anterior sexenio. ¿Sí? Y en el anterior sexenio era el 4%, o sea, llevamos 30 años pegándole a la educación. 1, no sé si lo que voy a decir va a sonar incómodo, pero bueno. 2, los sindicatos han luchado, sí, por los maestros, pero la lucha por los maestros y por las mejoras en el profesorado ha traído como conclusión económica real que la mayor cantidad del presupuesto de la SEP se dedique a pagar sueldos y no se dedique a promover la educación, una educación con más calidad, ¿verdad? Y tenemos que aceptar que nuestros maestros le echan muchas ganas, los maestros de escuelas públicas, ¿verdad? Le echan muchísimas ganas a sus clases, pero tengo que decirles que lamentablemente cuando nosotros los recibimos después en la universidad o a veces en las prepas, a personas que vienen de educación pública, no siempre vienen bien preparados. Y te voy a decir otra verdad, tampoco la educación privada, toda es buena, ¿sí? Creo que se han convertido muchas escuelas privadas en guarderías para adolescentes y para adultos jóvenes, ¿verdad? Sí. Y mira, yo siento que o sea, yo diría que masivamente la educación no tiene buena perspectiva, ¿sí? Creo que cada vez va a ser más difícil encontrar una muy buena universidad y cada vez va a ser más difícil entrar a las buenas universidades públicas y también a las buenas universidades privadas. Y por una sencilla razón. 1, en el caso de las universidades públicas, es imposible que puedan recibir a la cantidad de gente que están egresando de las preparatorias y mal preparados además, ¿sí?
Dos, el paradigma tiene que cambiar. Sí, bueno, yo diría toda la escuela, ¿verdad? Pero sí, tienen que ser menos, tienen que ser más prácticos, ¿sí? Tienen que enseñar a pensar a sus alumnos, ¿no? Tienen que romper ese esquema de alguna manera memoricista que seguimos llevando a veces todavía, ¿no? La memoria es buena, pero durante poco tiempo, ¿no? Yo creo que hacer énfasis en eso. Para mí la clave del estudio es enseñar a los alumnos a formular buenas preguntas, porque eso va a traer como consecuencia identificar problemas, buenos problemas, y ahí están las oportunidades, tanto de ayudar socialmente, pero también de negocio, ¿sí? Cuando formulas buenas preguntas y formulas buenos problemas. Y en el caso de la educación privada, cada vez se hace más cara, ¿sí? Mis dos hijos egresaron del TEC de Monterrey en carreras y sí, o sea, sí, cuesta, ¿verdad? Mucho trabajo sacar adelante a los chicos. Cuando tú quieres optar por una educación privada. En el caso de mis hijos escogieron dónde estudiar, nosotros dijimos, sí, podemos pagarle, le entramos a la bronca. Te juro que fue toda una experiencia, ¿verdad? Estoy muy contento con el TEC de Monterrey, no lo niego, pero ¿cómo costó trabajo? Claro. Ahora, en este momento, en tiempos de crisis, un papá que saca a su hijo porque no le ve futuro a la educación en línea, es un gravísimo error. O sea, entiendo los chicos que se tuvieron que salir de la universidad, o algunos hasta de prepas de privadas, por cuestión económica, estoy de acuerdo, o sea, ahí es otra situación. Pero decir, no, inscríbete dentro de un año y mientras, quédate en la casa, etcétera, para que te den educación, que valga la pena, es un gravísimo error, porque, mira, de lo que nos dimos cuenta, y creo que las universidades privadas se dieron cuenta, es que no necesitan tantas clases presenciales inicialmente, ¿sí? Y yo creo que ahí va a haber una revolución, y te voy a decir por dónde va a ir la revolución. Van a sacar a los maestros de más edad y van a sacar a los maestros con menos habilidades tecnológicas, ¿sí? Por un lado, ¿sí? Pero por el otro lado, creo también que es un grave riesgo, ¿sí? Es un grave riesgo porque si yo veo Europa o veo Estados Unidos, las universidades, conservan a sus maestros, ¿sí? De más experiencia, ¿sí? Conservan y les enseñan a meterse a esta nueva dinámica. Una universidad con maestros sin experiencia es una universidad que cava su tumba sola porque se vuelve una universidad de tendencia. Entonces, creo que por ahí hay un error. Pero por el otro lado, tengo que decirle a los papás que es muy probable que muchas materias de los que sus hijos van a tomar a futuro ya vayan a ser en línea, ¿sí? Y para los maestros va a ser un reto. De veras mantener a los chicos interesados en línea es complicado, ¿no? Y mira, ya bueno, tú sabes, en La Salle nos han mandado miles de cursitos y miles de no sé qué y todo lo que tú quieras. O sea, la realidad es que el maestro que logra mantener a sus alumnos interesados en clase es por las tablas que tiene, por lo bien que se expresa y por la cantidad de conocimientos que tiene, ¿sí? Y porque es creativo aún en estas circunstancias. Claro. Yo lo estoy viendo porque, igual que tú, estoy dando una materia de creatividad ahorita en modas. En línea. En línea, ¿no? No, me he reído mucho, ¿verdad? Porque la están tomando también las mamás, ¿no? Porque de repente ayudan a sus hijas y todo eso. Y yo les digo, qué bueno, ¿no? Está bien, ayuden. Sí. No hay ningún problema, pero eso es parte del futuro, ¿sí? Ahora, yo sigo partiendo de la premisa, por lo menos, no sé en la universidad, pero yo creo que en prepa y secundaria sí es un crimen la educación a distancia, porque ahí es donde se crean de alguna manera las redes sociales, los elementos de socialización, y en la primaria también. Yo no apostaría por una educación en línea, ni siquiera en prepa. En universidad probablemente algunas materias, pero gran parte de la educación privada es business, ¿verdad? Es negocio. Entonces van a decir, mira, podemos reducir costos si sacamos a estos maestros y quitamos estas materias presenciales y no sé qué, etcétera. Creo que están cometiendo un error y lo estoy viendo ya en varias universidades, ¿no? A nivel nacional y a nivel local. Pero ahora sí que, allá ellos, ¿verdad? Pero siento que va a ser un error.
los o sea, ¿por qué se mantiene un alumno en la universidad? Uno, porque se da cuenta de que está aprendiendo. Dos, porque se siente a gusto y siente que la universidad es una isla fuera de su familia, de las broncas y fuera de las broncas sociales. Claro, un entorno distinto. Así es. Y tres, porque sabe que en el futuro la licenciatura es el punto de partida todavía en nuestro país para vincularse a otras cosas más importantes o interesantes, ¿no? Yo creo que el paradigma va a tener que cambiar. O sea, no sé si este presidente va a tener la posibilidad de hacerlo, pero si el siguiente año, porque en este veo muy difícil ya que haga algo, pero si en el siguiente año digamos, el presupuesto de educación no está sobre el 4% o el 5%, vamos a perder muchas generaciones a futuro, ¿no? Siento que ahí hay un vacío importante. ¿Yo por qué apostaría en la educación? Yo apostaría en la universidad por una educación en donde casi la totalidad de las materias estén altamente vinculadas a los análisis prácticos, a los análisis de realidades, ¿sí? No crear en muchas de las materias que ahorita lo hacen, no crear y no trabajar con cosas hipotéticas, utópicas que nunca existen. O sea, hay que vincularse con realidades concretas. Hay materias que son para pensar y analizar. Hay materias que son para aprender habilidades, las de primer semestre, segundo semestre, pero las demás tienen que vincularse ya directamente con las realidades. Creo que ahí es donde nos está fallando, ¿no? En lugar de palomear tanto que tengas el doctorado o la maestría o lo que tú quieras, deben de palomear maestros con experiencias laborales importantes. Creo que por ahí, que tengan práctica, ¿sí? ¿Qué es lo que han estado comentando aquí? Bueno, más felicitaciones. Mac, excelente charla. Dair, felicidades. Mónica, del Pilar, muchos maestros, al nivel que tengamos acceso, primaria, secundaria, prepa, creo que se debe hacer crecer la creatividad de una u otra manera, es dar armas a nuestros alumnos a crecer y ser mejores. Tienes razón, pero ¿sabes qué, René? Muchos maestros y el sistema le tiene miedo a la creatividad porque abre juicio, abre expectativas, abre muchas realidades que aún no es muy conveniente en varios sistemas y en general en el sistema abrir esta parte de creatividad. Sí, mira, yo creo que el principal temor de un maestro en la estructura que tenemos en México es perder el control de su grupo por darle libertad a sus alumnos. Pero yo creo que hay que enseñar a los grupos a administrar esa creatividad. Y yo tuve grupos de prepa en donde la libertad se administraba perfectamente, se aprendió bien y estoy muy orgulloso de esas generaciones de prepa que saqué, sobre todo en el último colegio en el que estuve, en Sigma, en donde, bueno, era tremendo, ¿verdad? Pero los chicos salieron adelante, o sea, eran chicos que eran considerados ya desperdicio, ¿no? Para todas las escuelas, imagínate. ¿Cómo es posible que te des por vencido con un chico que está entrando a la prepa? Me parece irracional, totalmente. Pero en términos generales, yo creo que el principal problema de los maestros es el miedo a perder la autoridad. Yo les diría, la autoridad se gana y el respeto se gana con el ejemplo, ¿sí? Entonces, siempre hay que meterles, ¿no? De alguna manera, ese ejemplo, tu ejemplo laboral, tu ejemplo moral, tu ejemplo social. Claro, no somos perfectos los maestros si tenemos errores, pero cuando tengamos errores hay que reconocerlos. Y si tienes que pedirle una disculpa a un alumno o a una alumna por algo que hiciste, se lo tienes que pedir, ¿sí? Eso no nos demerita absolutamente, al contrario, yo creo. Vi por ahí una nota de los alumnos antes estaban mejor preparados. Mira, yo creo que los alumnos en las áreas en donde yo he estado, en las universidades donde yo he estado, siempre han estado bien preparados. Lo que pasa es que los alumnos llegan para mí, con mentalidades, no mentalidades, sino circunstancias diferentes de desarrollo, ¿sí? Hoy llegan más temerosos, llegan más cuidados, pero también llegamos con un cambio de paradigma en relación a los derechos humanos muy fuerte. Entonces, muchos hablan de los alumnos intocables y todo eso. Yo te quiero decir que yo he tratado a mis alumnos igual desde hace 40 años.
Lo único que ha cambiado es, utilizando el sarcasmo, evidentemente, y el sentido del humor, el acercamiento, pero lo sigo tratando igual de mal que siempre, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera sarcástica. Eso no ha cambiado y no creo que los alumnos salgan menos preparados ahorita. Bueno, por lo menos en las universidades que yo conozco, me he manejado, no creo que salgan peor preparados que antes. Eran más entrones, más luchones por la actitud con la que llegaban, pero era un mundo más salvaje también. Era un mundo más primitivo, más brutal, ¿verdad? Hoy es más brutal, pero también en el área ideológica, de tal manera que se nos ha hecho la violencia normal. Yo no concibo una cultura como la mexicana en donde en el Netflix o en el canal de las estrellas o en el canal Azteca o como se llame, la mayor cantidad de novelas y la mayor cantidad de programas sean de narcos. O sea, seguimos haciendo una alusión, una defensa de este tipo de cuestiones. Nos falta a nivel nacional dar ese brinco cultural importante, ¿verdad? Pero les quiero decir también algo. No es nada más de México. En Estados Unidos y en Europa, aunque en Europa menos, pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, es un problema mundial. La gente piensa menos, analiza menos, critica menos. Es mi perspectiva, ¿eh? Claro, y ya ves que siempre hay como estos ejemplos nórdicos. Sí. Viene la crítica, bueno, aplica este sistema finlandés de educación en México, o qué tendría que pasar para que nuestra educación tuviera que llegar a nuevas fórmulas. Tú mismo lo dijiste, ¿no? A nuevas fórmulas para llegar a este nivel educativo. Mira, nos falta dinero y nos falta, de veras, nos falta dinero porque hay que pagarles bien a los maestros, no nada más en el gobierno, también en las escuelas privadas, tienen que pagar mejor, ¿sí? Y te voy a decir por qué. Quieren educación de calidad, pero el pago a los maestros no es de calidad, ¿sí? Ahí hay Correcto. Un problema. Y mira, me río realmente de lo de Finlandia, Suecia, o sea, siempre me he reído cuando nos decían eso. Yo leo mucho y he leído autores de todos esos países, no los he visitado esos países directamente, pero en estas vacaciones me dediqué a ver series finlandesas, suecas, noruegas, rusas. No, hombre, prefiero vivir en México, están peor, ¿sí? O sea, si lo que pasan en esas series, que son, bueno, son ficticias, pero claro que te presentan mucho de su realidad. Realmente sucede, pues, en Finlandia, su sistema educativo es un fracaso también, ¿eh? No hay que olvidar que Finlandia acaba de salir de un periodo de fraudes del gobierno brutales, del mismo tamaño que los mexicanos, ¿no? Entonces, no le abones. Suecia, la gente en Suecia no tiene trabajo, están yéndose a cualquier otra parte. Y en Europa, los que tienen todo el trabajo mucho en Europa son los alemanes y los ingleses, porque son los que son más preparados, con más inventivas, más adaptativos a todos los diferentes países. Entonces, qué curioso, que ahí es donde tenemos que tomar los ejemplos para mí. Inglaterra en gran medida y creo que Alemania en gran medida. Y yo sí vería con buenos ojos también la educación en algunas ciudades norteamericanas. Obvio Nueva York, obvio la ciudad de San Francisco, Los Ángeles, probablemente algunas universidades en Chicago, que tienen cosas muy interesantes de educación. Claro que son países de primer mundo, pero tenemos que ver si lo que está pasando, la forma de que están viendo ellos el mundo a futuro es la misma para nosotros, y si es la misma, incorporar de alguna manera esos materias, perspectivas, seminarios a nuestras necesidades. Sí, pero ¿qué pasa cuando tus profesores no hablan inglés? Pues ¿cómo se van a meter esas páginas? O tus directivos o quien quieras, ¿verdad? Hay que meterse, ¿verdad? A todo ese tipo. No pasa nada. No pasa nada. Y no pasa nada tampoco por decirlos. Pero siento yo que hemos vivido mucho de incorporar modelos de otros lados y la realidad ha sido un fracaso. Yo me acuerdo mucho, alguien me lo hizo recordar, de las telesecundarias mexicanas. Perdón, pero eran unas fregonerías nuestras telesecundarias. ¿Cómo las extrañamos ahorita? No sé qué presidente fue el que las cerró,
o las mandó al diablo. Pero qué importante hubieran sido ahorita esas telesecundarias. Y era un modelo en gran medida desarrollado por mexicanos, sí tomado de algún lado, no me acuerdo si fue de Brasil o de algún otro lado, o de Australia, pero qué importante hubiera sido. Entonces, sí, o sea, prepara a tus directivos, prepara a tus maestros, pero prepáralos bien, o sea, con perspectivas de análisis buenas. Yo me acuerdo la gente que estaba antes en la Secretaría de Educación Pública, te voy a decir, en 1980, 85, eran unos fregones, ¿verdad? O sea, eran unos amos de la educación. Los programas fueron muy buenos. Se crearon universidades como la Metro y se crearon los grupos de élite de la UNAM o de la Universidad de Guadalajara, en la Universidad de Nuevo León. Fue cuando despega también el TEC de Monterrey, ¿no? Y la misma Ibero. Pero los maestros eran de una calidad insuperable. Pero por supuesto que pagaban bien en aquella época. Ya había buenos directivos en la SEP. Entonces, podemos salir, sí. Va a costar mucho trabajo, enormidades. El 90% del problema ahorita radica en la falta de presupuesto, pero creo que todavía es una opción y yo, la verdad, solamente voltearía a ver a instituciones muy reconocidas a nivel internacional para cuestiones de tipo educativo, pero no a planes completos de países. El plan finlandés, con todo respeto, si saca a esos jóvenes que yo veo en la televisión o en los noticieros de la Deutsche Welle que de repente veo, no, hombre, paso, están más salvajes que los de nosotros, ¿no? Y además están más grandotes, imagínate. Oye, pues hay más comentarios. Alberto Castro dice, la educación comienza por el alumno, pues si el alumno no exige y no indaga en los temas, los maestros no sienten esa sensación de interés y se limita la enseñanza básica. Manolo González, tarde o temprano gran parte de la educación será en línea. Pues sí. José Arturo Morales, tu brother, la educación formal en México va muy mal con una inercia lesiva de lustros, una oportunidad en esta crisis de educación. Está hoy en día en educación no formal. Sí. Ahorita vamos a ese punto. La clave está en la elección de la currícula que nos pueda potenciar nuestras inteligencias y habilidades para disfrutar y ser productivos en nuestra elección laboral. La otra, posgrados, más allá de nuestro ámbito de formación original. Felicidades por este ejercicio. Saludos, Renis. Mónica, también tenemos una gran contaminación visual, televisión y auditiva, mala música. Hay unos nuevos paradigmas de educación, René, todo lo que observamos en las tecnologías. Yo me considero en muchas de las cosas que incluso yo enseño a mis alumnos, lo he aprendido autodidácticamente. Lo he aprendido a través de videos, a través de podcasts, de libros, sin ni siquiera seguir una metodología. Yo he hecho, como tú, algunos intentos de metodología, incluso los he puesto en experimentar en mis alumnos con el Colegio de Diseñadores. ¿Cómo lo ves tú, las nuevas tecnologías? Mira, son útiles. Esta parte, déjame nomás terminar, esta parte de que el chavo prefiere y a veces aprende más en YouTube que de los mismos maestros y más ahora hoy en línea. Para mí son una ventaja porque mira, por ejemplo, el YouTube, o sea, he visto tutoriales o cursos o videos de gente de diferentes partes del mundo, ¿sí? Son sumamente interesantes, aprendes muy rápido, ¿sí? Y te da pie para profundizar. Pero te voy a decir la verdad, creo que es una primera línea nada más de información. No hay cómo profundizar después de esta primera línea de información en el Internet si no es de paga, ¿sí? Si no te metes a las páginas de paga. Entonces, creo que como información es buena, pero no es profunda, ¿no? Claro que muy superficial. Ahí hay que meterse a los cursos de las buenas universidades, pero un curso en una buena universidad, bajita la mano, salen 6,000, 7,000 pesos, ¿sí? Entonces, esa es la segunda línea. Claro, esa es la segunda línea. Ahí sí hay que meterse. Ahora, hay cursos de 200 pesos, creo, no sé cómo se llama esa página. Doméstica, Creana. Doméstica, todo eso. Sí, sí. O sea, te dan información, ¿sí?
te da información, pero no te permite profundizar ampliamente. Yo estoy de repente a la casa de los cursos de la UNAM, de los cursos de Palermo en Argentina, porque son bastante buenos, profundos, muy accesibles en precio. Y bueno, esa es la mecánica en un país de tercer mundo. Claro que cuando sea millonario me meto a los cursos de Harvard, que de repente los veo y digo, hasta lloro de emoción, ¿no? Pero cuando veo el precio, lloro de tristeza, ¿verdad? Como los cursos de las universidades inglesas también, ¿no? O sea, no puede ser, o sea, con eso pago una maestría aquí, Patito, en León, ¿verdad? Sin ningún problema. Pero creo que hay que seguirnos metiendo a eso, ¿sí? History Channel y National Geographic y Discovery no nos van a educar, pero sí nos van a decir, mira, hay esto, por aquí te puedes meter si te interesa. Te da información, pero no te da pensamiento profundo ni complejo, creo. Entonces, bueno, son herramientas de información, pero no le doy más importancia a eso. Y hay muchas técnicas didácticas que también hemos tenido que aprender ahorita en las famosas TIC, todas las cuestiones de tecnología. Mira, son muy prácticas y digamos, interesantes para mejorar los cursos. Pero en los cursos que yo doy, que sí he tomado algunos, de repente me he dado cuenta que cuando estábamos en presencial, realmente mis cursos salían muy bien y eran muy productivos, etcétera. Ahorita, para que mi curso no presencial a distancia sea mejor, he tenido que tomar más cursos, he tenido que comprar una computadora, o sea, la educación en línea ahorita para los maestros, y yo creo que para los alumnos también, está resultando muy cara, ¿sí? Y, o sea, no sé, la otra vez acaba, en proporción, creo que los maestros estábamos gastando un 3%, 4% más en nuestras clases, ¿sí? En todo lo de tecnología y preparar clases. La verdad no he revisado mi contrato de este año, pero no sé si me subieron el 4%, como para por lo menos estar Claro. al mismo nivel. Ese es el problema que tenemos en los países del tercer mundo. O sea, a veces, lamentablemente, tenemos que aceptar que no se nos puede pagar más porque los centros laborales, vamos a decir, educativos, pues en realidad tienen un promedio y se mantienen más o menos en ese promedio entre ellos mismos y bueno, así se va controlando de alguna forma, ¿verdad? Creo que es así en todo el mundo también. De repente a las universidades norteamericanas, no, de repente para llevarse al buen maestro, pues le pagan mucho más, ¿verdad? Pero mira, en realidad yo creo que esta cuestión de las mejoras, de cambiar el paradigma totalmente, no va a ser al 100%. Creo que sí va a haber mayores, un grupo de materias que se van a poder dar a distancia o tomar a distancia, pero creo que por lo menos durante unos 10 años vamos a tener clases presenciales en un 70% todavía en nuestro país. Esa es la impresión que a mí me da. Ok. Oye, René, bueno, hay un comentario de Mauricio Velázquez, lo resumo y al final dice que la paga es muy mala para los maestros, ¿no? Y que Ajá. los alumnos no tienen casi iniciativa también, no quieren investigar, no quieren leer, es decir, como que la parte que le toca a los alumnos, tú hablabas una parte de profundizar en el tema, en las materias, pero ¿qué pasa cuando el mercado, en este caso los alumnos, no les interesa? Te voy a decir. Es ahí esta parte que no embona, es la parte Sí. del equilibrio educativo que no llega a esta cadena. Mira, la verdad te voy a decir algo que con el tiempo tuve que aceptar que era real. O sea, no les interesa a los alumnos. Estás viendo un profesor que no se está comunicando con los alumnos, evidentemente. Estás viendo un profesor que está hablando otro idioma diferente al de los alumnos y por eso no logran embonar. No es por falta de interés. El alumno, cuando tú haces que la realidad del alumno se vincule con el tema que tú estás exponiendo, por muy árido que sea, le va a entrar y se va a volver loco. Te lo digo hasta en materias como metodología de investigación que damos en la universidad. De repente, no todos, pero sí hay un grupo de alumnos que embonan, ¿sí? Se meten a la investigación
y después se vuelven unos expertos en este tipo de cuestiones. Claro. Yo creo que en gran medida, mira, la habilidad de un maestro que permanece a lo largo del tiempo en las universidades o en las prepas, no sé, es que no deja de alguna manera de aprender de sus alumnos y de sus entornos juveniles sin dejar de ser maestro. O sea, siempre alumno y maestro van a ser diferentes en ese sentido, pero el maestro tiene que aprender los lenguajes, ¿verdad? Yo lo hago en broma y todo, pero sí, perdón, pero, o sea, creo que voy a cometer una indiscreción, pero sí de repente sí me pongo a oír música de banda y a Maluma y compañía y veo los bailes ahí y sintonizo Acapulco Shore y todo eso para ver de qué cosas hablan los chicos y qué están pensando y por qué lo dicen de esa manera y todo ese tipo de cuestiones. Y mira, me ha servido todo eso porque de alguna forma sigo estando todavía entonado con los chicos en algunas cosas. Y entiendo el lenguaje, claro. Sí, en otras cosas les digo, ¿sabes qué? Sí soy de otra generación. Pero, por ejemplo, mis alumnos de creatividad siempre oyen música en la clase, en las 4 horas de clase estamos poniendo música. Tú les enseñas el jazz, les enseñas la ópera, además de lo que escuchan, o les enseñas la música de los 70, 60 y dicen, ¡ay, qué bonita música! ¿Y eso qué es? Le digo, no, mira, ciertamente no es Maluma, ¿sí? Pero, pues es este grupo, es esta música, pregúntale a tu papá, pregúntale a tu mamá, y bueno, o sea, yo creo que hay que mantener cierta entonía con ellos, pero también tienes de alguna manera que abrirles, tienes la obligación de abrirles o expandirles el coco, pero mucho es que el maestro encuentre la motivación en sus alumnos, utilice ejemplos relacionados con la realidad de los alumnos y conviva mucho con ellos, ¿sí? Cuando el profesor no tiene la confianza de los alumnos, es muy difícil que se motiven, ¿no? En realidad, y que te crean también. Pero yo siempre he dicho a mis alumnos, no me creas, ¿eh? A lo mejor te estoy diciendo mentiras. Te voy a contar una anécdota de la Ibero de hace muchos años. Un día vi que estaba exponiendo mi materia, Sociología de la Comunicación, y nada más veía, era un grupo muy bueno, ¿no? Nada más veía que todo el mundo tomaba notas, nadie me estaba viendo, yo estaba hablando como perico, ¿verdad? Así, porque eran expositivas. Me acuerdo ahí que estaba en ese salón Lola Botalla, que ahora tiene junto con Rodolfo Horner una escuela muy, muy, muy padre. Y de repente dije, bueno, iba a decir, ay, desgraciadas, pero es de cariño, siempre les he dicho así. Y entonces empecé a hablar de la teoría del colaísmo, refiriéndome a por qué los norteamericanos formaban colas para entrar a cualquier lugar y todo eso. Claro que eso no existe, pero mira, hablé 15 minutos de la teoría del colaísmo hasta que esta niña, Lola Botalla, levanta la cara y me dice, nos estás tomando el pelo, ¿verdad? Y le dije, claro, pongan atención, hagan preguntas en lugar de tomar apuntes. Pero a partir de ese momento, claro que la entonía entre el grupo y yo fue diferente, ¿sí? Ahí es cuando se crean los vínculos, ¿no? En ese momento, ¿verdad? O alguna clase creo que de creatividad, hace poco, en donde de repente estaban haciendo cosas, máscaras de luchador y todo ese tipo de cosas, y vi una, me la puse, me gustó, y no sé por qué, se me ocurrió subirme a la mesa, al respirador, y me puse en posición. Y tienes foto, creo. Sí, por ahí hay una foto de eso. Y me subí. Bueno, quiero decirte que a partir de ese momento, el grupo también tuvo otra perspectiva totalmente diferente. ¿Sí? Claro que no a todos se lo pasan, ¿verdad? Cada quien tiene su estilo, ¿sí? Pero gran parte es lograr la empatía con los chicos. Si no hay empatía, va a ser un infierno. En toda mi vida, nada más he tenido un grupo que fue un infierno en comunicación allá en La Salle. Pero bueno, ni modo. René, ya acá estamos llegando al final, pero está bien. Ya vimos, cuestiones complicadas, sistema complicado en este momento, en cuestión educativa muy compleja, menos presupuesto, cerrado, un sistema que inició de televisión que a lo mejor funciona, ¿no? Están mejor las telesecundarias, pero yo creo que se puede comenzar y gestionar el conocimiento a partir de nosotros mismos de una forma distinta y, por supuesto, a través de la creatividad. Profesores, alumnos,
Si yo te dijera cuál sería como este ABC, primero para los profesores, ABC para los alumnos, para poder romper un poco con esta inercia que no está pasando nada, que eso es lo peor de todo, que no está pasando nada, y poder explotar pues, todo lo que tenemos, ¿no? Talento, habilidades que tenemos. ¿Cuál sería? Uno para los profesores, de acuerdo a tu experiencia, y uno para los maestros. Este ABC, ¿qué estrategias hay que hacer? Mira, lo primero sería, el maestro debe darse cuenta que se tiene que preparar el triple mientras nos dure el confinamiento. El triple. Pero no en las técnicas. Y bueno, sí tienes que manejar el Teams o el Zoom o lo que quieras. El triple es el conocimiento básico de la materia que está impartiendo. O sea, se tiene que volver un perro, un Doberman del conocimiento, ¿sí? Para siempre tener un discurso. Dos, creo que tienen que pactarse las reglas de clase entre los dos. Creo que ahorita es muy importante eso porque los alumnos se sienten tensos si los pones todo el tiempo en video. Los maestros se sienten abandonados si no los están viendo, cuestiones de esta circunstancia, ¿verdad? Entonces se tienen que pactar las reglas y de común acuerdo, sin violar las reglas de la institución en la que estés, evidentemente. Y tres, mira, yo diría que lo más importante ahorita para todos en la materia que estés dando, en la que sea, es, además del conocimiento que estés impartiendo y que lo estés relacionando con la práctica, escuchar a los alumnos, ¿sí? Nosotros somos adultos, tenemos que escuchar a los alumnos, tenemos que entender sus circunstancias de ansiedad, de estrés, de frustración, y eso es lo que nos toca ahorita mientras dure todavía el confinamiento. Yo trato de tomar un tiempo para platicar con los alumnos brevemente y bromear con ellos en las clases todavía, ¿no? Pero para los maestros creo que serían las tres. Para el caso de los alumnos, yo creo que los alumnos tienen que hablar con sus maestros de lo que no les parece en la clase. Tienen que luchar por ser un poquito más libres en cuanto a su relación con su maestro, porque yo creo que normalmente le tienen miedo a los maestros que califican muy rudo, ¿sí? Pero tienen que tener la libertad de los alumnos de decirle a los maestros, solo explícame por qué, ¿sí? Solo explícame por qué me calificas así, ¿no? Y creo que eso es importante también para el maestro. Habrá maestros que no lo toleren, no lo acepten, pero creo que para los alumnos es cuestión de ir superándose a sí mismos, ¿no? Y de tener más personalidad. Y la tercera, yo le diría a los alumnos que confíen en la mayoría de sus maestros. Ellos se dan cuenta qué maestro sí les está otorgando o no el conocimiento. Si no le está otorgando el conocimiento, que se quejen. Si le está otorgando el conocimiento, que le metan a esa materia, que aprovechen a ese profesor y sobre todo la experiencia práctica de ese profesor, ¿sí? Y yo también les diría a los alumnos que tuvieran paciencia. Esto no va a ser toda la vida, ¿sí? Y que aguanten y que se den cuenta de que tienen que sobreponerse de alguna manera a esta circunstancia. Yo eso es lo que les digo a mis alumnos. Creo que para mí eso sería lo importante. Y a los dos alumnos y maestros les diría, tienen que leer el doble y tienen que leer en una segunda lengua. Bien. Y busquen hacerlo. Eso me parece que es muy importante porque solamente así vamos a expandir de alguna manera nuestras posibilidades. Y alguien importante que se me pasó, los papás, René. Sí. Al final entran y tienen el rol muy importante educativo, en este rol educativo, en entender y en apoyar. Tú también eres papá, tuviste abuelo. Estudiando, eres abuelo, sí, ya vemos las fotografías y todo. Los papás, ¿qué papel juegan en esta parte educación? También, si fuera como este ABC desde tu perspectiva, ¿cuál sería? Mira, para los papás el primer aviso que yo les daría sería en cualquier grado, desde kinder si quieres hasta universidad, hablen con sus hijos
permanente y continuamente. Hablen con sus hijos, ¿sí? No los abandonen en ningún momento. La peor estupidez que puede ser un papá decir, ya estás en prepa, ya te manejas tú solo. Falso. Y más ahorita también en la universidad, falso. Hay que seguir hablando con ellos. Fijar límites muy claros de qué es lo que quieres de ellos, cuáles son las reglas de la casa, las reglas de comportamiento, cuáles son sus obligaciones y ser congruentes. O sea, el papá no puede tener un doble discurso. No lo puedes decir, pórtate bien si tú llegas tomado a tu casa. No le puedes decir, trata bien a tu hermana si tú le gritas a tu esposa. O sea, ahí está la congruencia. Y yo creo que tienen la obligación de prepararse en dos cosas los papás ahorita. Tienen que aprender, ya sea viendo el YouTube, viendo, no sé, tutoriales, no sé, en lo que es la ansiedad, el estrés y la soledad en los chicos, en los jóvenes ahorita. Y si tienes niños más pequeños, sugerencias de cómo llevar esta cuestión del encierro sin que se desesperen los papás, porque eso nos sorprendió a todos, ¿sí? Entonces creo que los papás tienen ahí un papel muy importante. Y no hay que olvidar que los papás en última instancia es la primera línea de defensa de la salud mental de sus hijos. Entonces tiene que preocuparse de esto también. Y de veras, lo pueden conseguir en el internet. En la Salle sabemos que los papás pueden acudir con los directores y los coordinadores, y los mismos directores y coordinadores les pueden hacer llegar lo que nos hacen llegar a los maestros sobre ansiedad, estrés, cómo detectarlo, cómo verlo, todo eso. O sea, sí hay caminos, ¿no? Pero creo que ese es una cuestión importante a los papás. Pero para mí lo más importante de un papá es ser moralmente congruente. Congruente. ¿Sí? Moralmente congruente, decir la verdad, hablar con la verdad, y empujar, ¿no? A lo positivo, a su familia y a sus hijos, ¿verdad? Para mí eso es importante. Ok, de los últimos comentarios, José Luis López Bravo, saludos José Luis, el tema de la empatía, hay una felicitación y dice también que los padres siempre deben orientar y ser un ejemplo. René, ya casi nos vamos. Perfecto. Híjole, ya se nos fue casi 1 hora y media charlando, hacía falta platicar, que también chavos que te conocen desde un ámbito, ahora dijiste más de tu yo, todo este proceso que has vivido. No sé si tú quieras compartirnos algo antes de despedirnos, que espero que no sea la última charla. Ya habrá otros temas que tú traes y causa polémica, como la política, la participación, la pluralidad, la libertad, que en algún momento me gustaría retomarlo contigo. Ahorita nos enfocamos a la educación y la creatividad. Y bueno, en este tema de la educación, si tienes algunas palabras o algo. Mira, yo he recibido más de lo que he dado en términos de educación. A mí, la verdad, he tenido muy buenos maestros, compañeros maestros también muy buenos, pero digamos, lo más grato de haber dado clases tantos años es haber conocido tantos jóvenes, tantos chicos y chicas que se han brindado de una manera impresionante en su cariño, en sus perspectivas, en su a veces violencia, a veces en su capacidad de quererte, no obstante que tú eres un patán o un grosero con ellos, etcétera. Yo la verdad soy un agradecido de la educación y también soy un agradecido de las instituciones, aunque me hayan corrido de ellas, porque a fin de cuentas, eso es lo que me ha formado como persona. Y para mí el más grande éxito que tengo de educación, además, bueno, obviamente mis hijos, a los que quiero enormemente y que creo que son hombres de bien, pero toda la cantidad de alumnas y alumnos que han pasado por mis aulas, por mis clases y que los veo como hombres y mujeres de bien. Eso para mí es lo gratificante de la educación. ¿Lo volvería a hacer en otra vida? ¿Quién sabe tú? Porque yo la verdad nunca pensé que iba a ser profesor. A lo mejor ya viendo todo lo que ha pasado le correría, ¿verdad? Pero sí, o sea, como dicen los gringos, ha sido todo un trip, ha sido todo un viaje, ¿verdad? Esto de los 42 años que llevo dando clases,
No me arrepiento, evidentemente, creo que he tenido errores, pero sí, he recibido más de lo que he dado. Esa es la realidad. Dijiste algo importante y es algo que yo siempre he admirado de ti, que al final, aunque no lo digas constantemente, pero lo demuestras a través de esta empatía, de los hechos, de estos regaños sarcásticos, etcétera. Dijiste algo muy importante, hombres de bien. ¿Qué es un hombre de bien? Mira, para mí el hombre de bien es aquel que tiene la capacidad de elegir correctamente para él ser mejor persona y hacer mejores personas a los que tiene a su alrededor y respetar su entorno y no destruirlo. Para mí esa es una persona de bien. Ok, súper bien, René, y con toda esta capacidad de libertad de decidir. Excelente. Oye, René, sí, pues muchas gracias. No me quiero despedir, quédate un poquito conmigo porque sí, voy a presentar la siguiente charla, así como claro. presentamos la tuya del siguiente, nomás déjenme. Bueno, la siguiente charla va a estar aquí con nosotros Michelle González, diputada federal. Vamos a tratar un tema muy conocido, polémico, que invita al diálogo, al debate, a diferentes perspectivas. El gran reto de estar adentro. O sea, una cosa es ya el camino de ser candidato y otra cosa es estar adentro y ver cómo es la situación, sobre todo abordado también a los jóvenes, ¿no? Gran reto de los jóvenes, el liderazgo en los jóvenes. Entonces creo que va a ser muy buena charla y el próximo jueves a la misma hora vamos a estar aquí con Michelle. René, pues muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento. Para mí fue algo muy, muy, muy bueno el que estuvieras hoy. Lo disfruté mucho. Espero que tú también te la hayas pasado a gusto y pues que no sea la última, que haya otras. Cuando gustes, Jerry, muchas gracias por la invitación y perdóname por todo lo que te hice sufrir cuando fuiste mi alumno. Que me perdone tu mamá, por favor. No, hasta ahorita está sacando el sentimiento, pero yo les comento y se los dije al principio, incluso está en mi tesis, está una entrevista que le hice a René, porque al final, René, aunque haya sido en Europa, en Barcelona, obviamente tomé cuestiones de tu metodología, yo puse mi parte de autenticidad, de estilo, pero lo que presenté no era muy común. A ver, y uno dice, bueno, es que es Europa, es donde todo el pensamiento disruptivo, todo llega de allá, pero no era muy común. Entonces, para mí fue muy grato que cuando presenté el proyecto, que era una guía ya con procesos, rúbricas y no sé qué tanto más, ya hace tiempo que hice eso, fue algo como novedoso para los profesores y me fue bien. Y el tiempo que me diste de la entrevista y todo lo que nos has inspirado, no solo a mí, sino a muchos alumnos, muchos colegas también, pues bueno, eso es de agradecer y reconocerte. Gracias. Gracias, René, que estén bien. Ándele, saludos a todos. Nos vemos la siguiente semana, por ahí veo de Andy Guerra, saludos, Eliseo Coronado, José Luis López Bravo, Fer Velázquez, Manolo González también, fue mi profesor, amigo de René, de un servidor, y pues bueno, me despido. Gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros. Nos vemos.